Lucas 17, 11 al 19. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí. Bueno, lo primero que vemos en esta porción bíblica es que estos hombres leprosos salieron al encuentro, le salieron al encuentro a Jesús, o le vinieron al encuentro. Y vemos aquí que a raíz de esa necesidad que ellos tenían, buscaron al Señor. Muchas personas solamente en medio de dificultades o de problemas muy grandes, problemas muy serios, es cuando se acuerdan de Dios. Y estos hombres se acordaron del Señor. Vieron en Él una posibilidad para ser limpiados del problema que tenían, de la lepra. Entonces, pues le salen al encuentro. Y dice el versículo 13 que alzaron la voz, alzaron su voz. Note eso. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz, ¿verdad? Qué importante. Tenían una necesidad grande dentro de sí. Ellos habían escuchado de Jesús. Ya sabían, habían escuchado que Jesús hacía milagros y que sanaba gente. Y entonces era su gran oportunidad. Era su única y grande oportunidad para ese problema que tenían. Por eso ellos alzaron su voz y salieron al Maestro, ¿verdad? Ellos tomaron la mejor decisión. Fue la mejor decisión que pudieron tomar en su vida al salirle al encuentro al Señor. Clamaron a Él con voz fuerte y doliente. Imagínense estar en medio de ese problema. ¿Quién no clamaría y quién no pediría así, con esa voz doliente, ¿verdad? A raíz de esa necesidad. Tenían gran tristeza en su corazón y desesperación dentro de sí a causa de la lepra. Nomás de imaginarnos un poco qué era lo que ellos estaban viviendo y qué era lo que estaban pasando, pues se da uno cuenta de esa grandísima necesidad que ellos tenían. Y es que el Señor conoce nuestro interior. Él sabe todas nuestras cosas. Más allá de nuestro cuerpo físico, el Señor conoce nuestro interior, que es lo más importante. Y Él pudo ver el interior de estos hombres, pudo ver su tristeza profunda que tenían a causa de la lepra. Y Él ya sabía, porque el Señor sabe todas las cosas, Él ya sabía que estos hombres le iban a salir al encuentro. El Señor estaba ya preparado porque estos hombres le iban a salir. Conocía el más mínimo detalle de cada uno de los hombres. Dios conoce nuestro interior. Él vio que la grande angustia que estos hombres tenían en su interior por la lepra. Y el menosprecio que había en ese tiempo, el menosprecio y el aislamiento de la gente. Los hombres eran
expulsados prácticamente, eran echados fuera, ¿verdad? Porque pues era contaminante, era contaminar a los demás, tenían que mantenerse fuera, tenían que mantenerse aislados. Y aún de su misma familia, qué tristeza y qué tremendo, ¿verdad? Estar fuera de la congregación, fuera del pueblo, fuera de su familia. Era tremenda esta tristeza que embargaba a estos hombres. Dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor fue movido a misericordia. Desde que él sabía que estos hombres le iban a salir, Dios fue movido a misericordia. Dios es misericordioso y clemente. Y Él quiere hacernos bien, ¿verdad? Él quiere hacerle bien a la gente. Es que el pecador no se acerca a Él, no clama a Él, no le pide a Él. Por eso el Señor no les salva. Pero a todo aquel que quiere ser salvo, el Señor está presto, está dispuesto para ayudar, para salvarle. En el mismo momento que la persona se disponga para clamar a Él y para pedirle la salvación. Dios sabe quién tiene sed espiritual. Él conoce a las personas, sabe quiénes tienen sed verdadera, quiénes tienen esa necesidad de Él, ¿verdad? También sabe que mucha gente está saciada y que no tiene necesidad espiritual, que no tiene interés en cosas espirituales, que no tiene interés en la eternidad. Dios sabe todo. Entonces, qué importante todo esto. Estos hombres, a raíz de la necesidad tan apremiante que tenían, se dispusieron inmediatamente a cumplir el mandato del Señor. Les dijo, id, vayan al sacerdote. Y total, ¿qué perdían estos hombres con ir a atender el mandato del Señor? ¿Qué podían perder? Pero ¿qué podían ganar, verdad? Nada podían perder, pero mucho podían ganar. ¿Qué pierde la gente hoy en día cuando escuchan? ¿Qué pierden con escuchar y qué pierden con creer? Nada, pero ¿cuánto pueden ganar, verdad? Y hay mucha gente que no está dispuesta a escuchar, no quieren oír nada del Evangelio, de cosas espirituales, no quieren oír de Dios. Y estos hombres obedecieron al mandato del Señor cuando les dijo que fueran a mostrarse al sacerdote. Todavía tenían la lepra encima, pero ellos caminaron, se movieron, fueron a mostrarse al sacerdote. El Señor los mandó al sacerdote porque todavía estaban en el tiempo de la ley. Y sabemos que el Señor no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Era el sacerdote quien, de acuerdo a la ley, debía valorar la situación de la lepra. Y el sacerdote determinaba cuando una persona tenía la lepra y cuando una persona estaba limpia. Y él valoraba y decía cuando la persona podía reintegrarse nuevamente a su comunidad, a la sociedad. Entonces, era este proceso que se tenía que dar con los que tenían lepra. Y entonces el Señor los mandó con el sacerdote, ¿verdad? El Señor no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla. Y Él fue el único que pudo cumplir la ley. Nadie más pudo cumplir la ley, porque nadie pudo cumplir la cabalidad, sino solamente el Señor. Porque dice la Biblia que Él nunca pecó. Y ningún hombre puede cumplir la ley. No pudo, ni puede, ni podrá cumplir la ley. Si aún quisiera cumplirla hoy en día, ¿verdad? No se puede. Pero gracias a Dios que Cristo pudo cumplirla y que ahora la salvación es por gracia, por fe. Dice el versículo 15 y el 16, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Solamente un hombre regresó. Qué tan agradecidos somos, ¿verdad? Ahí se ve en esta
en esta situación. Solamente un hombre regresa a darle gracias a Dios, a darle gracias al Señor que había sido limpiado de la lepra. Antes de llegar al sacerdote, a que lo valorara, ¿verdad? Antes de ir al sacerdote, este hombre quiso volver al Señor y agradecerle que lo había sanado de la lepra, que había sido limpiado de la lepra. Imagínese cuán profundo agradecimiento tuvo este hombre en su corazón, que antes de ir al sacerdote, él iba a ir de todos modos al sacerdote, tenía que ir para que el sacerdote lo valorara y lo reintegrara a la comunidad. Pero este hombre, antes de ir a mostrarse al sacerdote, regresó a los pies del Señor, con profundo agradecimiento. Y qué lección tan importante para nosotros esto, ver la actitud de este hombre, que se regresó a agradecerle al Señor. Dice la Biblia que se postró ante los pies del Señor. Se postró ante sus pies, en un acto de humildad, de humillación delante del Señor, de reconocimiento, de glorificar a Dios. Con esa actitud lo hizo. Se presentó con una actitud de adoración. Qué importante esto. Y esa es la actitud que uno debe de tener delante de Dios, una actitud de adoración y de agradecimiento. Este hombre nos enseña aquí cómo es esto, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos con Dios. Dice el versículo 17, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Dice, ¿dónde quedaron los otros 9? Que no sintieron agradecimiento, no fueron agradecidos con lo que, viéndose limpios cuando iban en camino, dice la Biblia, mientras iban en camino fueron limpiados. Y entonces cuando se vieron limpios, ellos fueron al sacerdote, como les había dicho el Señor. Y bien hicieron, porque eso era lo que se debía de hacer. Pero, ¿por qué no regresaron? El Señor nunca les dijo que regresaran, nunca les dio una indicación. Vayan y regresen conmigo, Él no les dijo. Pero Dios espera que nosotros de corazón reconozcamos y seamos agradecidos. Y regresemos a Él, ¿verdad? A agradecerle, a postrarnos delante de Él, con un acto de humildad y de gratitud delante de Él. Postrarnos ante sus pies, ¿verdad? ¿Y los 9 dónde están? Qué tremendo esto. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Qué pasó con los otros 9? Seguramente fueron y se presentaron al sacerdote para que los valorara, y el mismo sacerdote para ser presentado nuevamente ante su comunidad. Pero ¿qué con el milagro de Dios en su cuerpo físico? ¿No le dieron importancia o qué sucedió? Quizá pensaron que ellos merecían el ser limpiados de la lepra, merecedores de que el Señor los limpiara, de que los sanara, ¿verdad? Se sintieron merecedores, yo creo. Y cuando uno se siente merecedor de algo, no es uno agradecido. Deja uno la gratitud en otro lado. Cuando uno se siente, yo merezco todo. No. Ahí andamos mal, ¿verdad? Quiere decir que entonces no hay agradecimiento, no hay gratitud en nuestro corazón. Hoy en día vivimos en un tiempo del consumismo, le llaman consumismo. El hombre compra y tira las cosas. Las cosas cada vez las fabrican más endebles, más frágiles, desechables. Casi todas las cosas son desechables ya. De tal manera que uno tiene que estar comprando y tirando, comprando y tirando. Y esto como que nos ha creado una cultura de adquirir cosas y de manera fácil, de manera rápida, pero también así las tiramos, las desechamos. Y eso como que nos ha hecho un poquito fríos, un poquito duros en cuanto a la gratitud que debiéramos de tener. A veces ya ni siquiera le pedimos a Dios cosas, vamos y las compramos, las conseguimos y ya. Pero nos olvidamos de quién provee, quién es nuestro proveedor y por quién tenemos las cosas, ¿verdad?
como que esta cultura nos ha envuelto en todo esto, nos ha hecho un poco insensibles y nada agradecidos, ¿verdad? El versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Este hombre ni siquiera era del pueblo de Israel, ¿verdad? Era un samaritano. Sin embargo, vean, él fue movido en su corazón a agradecerle al Señor. Solamente él. Y era extranjero. Pero fue agradecido y glorificó a Dios por el favor recibido. Perdón. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición esto. Que ahora todos podemos tener libre entrada con el Señor y podemos ir delante de Él. No necesitamos ser del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios en un tiempo va a trabajar nuevamente con su pueblo, con Israel, pero ahorita está con nosotros. Qué bendición eso. Pero Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Dios espera que glorifiquemos su santo nombre, nada más por lo que Él es, el Todopoderoso. La salvación tan grande que Dios ha obrado en nosotros, nada más por su misericordia, por su gracia, debiera ser el principal motivo de nuestro agradecimiento a Él. No más por eso. Esa salvación que Él nos dio, nunca nosotros la pudiéramos obtener, nunca nosotros la podríamos comprar, pero gracias al Señor Jesucristo que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos tener esa salvación por gracia, por fe. El versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre, aparte de ser limpio de la lepra, fue también salvo, porque reconoció que Jesús era el Salvador, y a partir de ahí, su Salvador personal. Lo hizo su Salvador personal. Él creyó en el Señor por ese grande milagro que obró en su cuerpo, ¿verdad? Y con la actitud de adoración que él tuvo al regresar a los pies del Señor. Ahí él demostró que fue salvo, ¿verdad? Tuvo fe, creyó en el Señor. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, nomás por fe y por gracia, porque es un don de Dios, no es por obras. Estos 9 hombres fueron limpiados, pero no salvados. No regresaron al Señor, solo se conformaron con lo físico. La sanidad en su cuerpo fue suficiente para ellos, quedaron limpios y total, finalmente pudieron reintegrarse a su comunidad, a la sociedad, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día se conforma con vivir físicamente? Tener un buen trabajo, tener comodidades, tener solvencia económica, una familia, poder cubrirles todas las necesidades. Es decir, ocuparse solo de las cosas materiales. Qué tremendo esto, pero es cierto. Y lo vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Lo vemos a nuestro alrededor. Solamente en eso se ocupan las personas. Pero lo espiritual y las cosas eternas no las consideran. Quedan de lado, quedan aparte. Y cuando debiera ser lo más importante. Mire, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 16. El versículo 26.
Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las cosas materiales solo son temporales, y a veces entre más cosas tiene el hombre, más se apega a las cosas terrenales, ¿verdad? Se da esta situación y piensa poco o nada en las cosas eternas. ¿Dónde pasará su eternidad? A veces es lo que menos le importa a la gente. Solamente estamos ocupados en cosas materiales. José en la cárcel, todos conocemos esa historia. ¿Qué sucedió con José en la cárcel? Cuando llegan ahí, José estaba allá en la cárcel y llegan los jefes el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos que estaban sirviendo en la casa de Faraón. Estos hombres, dice la Biblia, que delinquieron, robaron en la casa de Faraón y Faraón los pone en la cárcel. Y ahí estaba José. Y dice la Biblia que José, ambos tienen un sueño y José se los interpreta. Les interpreta a cada uno su propio sueño y les ocurre exactamente, a cada uno le ocurre lo que José le dijo, le interpretó de su sueño. José les dice que de Dios, no es él sino Dios. Mire, le da primero el reconocimiento a Dios, que por medio de Dios él podía decirle su sueño. Y justo lo que él les dice que iba a suceder, así le sucedió a cada uno. De la interpretación de José. Al jefe de los panaderos lo ahorcan, pero al jefe de los coperos lo restituye Faraón en su trabajo, así como José le había dicho. Pero antes de que salieran de la cárcel, el jefe de los coperos, José le dice, mire, vamos ahí en Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Del 9 al 15. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de los 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Hasta ahí. Y vámonos del 20 al 23, mire. Versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como le había interpretado José, y al jefe de los coperos, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, dice aquí en el último versículo. Entonces, José le dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Así le dijo José al jefe de los coperos, porque iba a ser restituido al trabajo. Pero dice la Biblia que este hombre lo olvidó. No le dijo nada a Faraón, nunca lo mencionó. Simplemente lo olvidó, no le interesó. Este hombre fue ingrato. La palabra contraria a gratitud.
El jefe de los coperos fue un hombre ingrato, no se acordó del favor que recibió de José, que justamente como en la interpretación que le dio José de su sueño, así sucedió, pues él fue restablecido a su trabajo, pero este hombre lo olvidó. La ingratitud. No se acordó, no le importó. El copero fue negligente, eso es negligencia, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, cuando uno de los que fueron crucificados a su lado, le dijo, vamos a leer ahí en Lucas capítulo 23, mire. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí. Este hombre le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Justamente, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Diligente, el Señor es diligente. Y Dios quiere que nosotros seamos también diligentes en las cosas, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, algún día estarás, en un futuro vas a estar conmigo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué diferencia, ¿verdad? Contrastando pues este pasaje con el de José, que el jefe de los coperos olvidó la petición de José y lo dejó todavía en la cárcel. Un hombre ingrato, ¿verdad? Y el Señor aquí entonces le dijo que hoy estaría con él en el paraíso. ¿Por qué? Pues porque hubo arrepentimiento. Dios vio el corazón de uno y otro malhechor. Y siendo un malhechor, ¿y cómo Dios le perdonó? Porque se arrepintió, hubo arrepentimiento. Y entonces el Señor vio que hubo gratitud en este hombre, ¿verdad? Y Dios lo salvó, fue salvo. Hemos visto el favor de Dios en todo el tiempo de nuestras vidas. Y aún así somos mal agradecidos, ¿verdad? No somos agradecidos a veces con el Señor. Nuestras actitudes a veces así lo demuestran. Nuestro poco agradecimiento a Dios. Y lo podemos ver en la gente que pide ayuda, por ejemplo, en la calle. O la gente que toca a veces a nuestra puerta. Piden ayuda. Y se les da la ayuda, pero no se siente un agradecimiento. No lo agradecen, no hay gratitud. Y es la gente que tiene a veces más necesidad, pero más ingrata. No son agradecidos. Y si alguien no les ayuda, entonces piensa que esa gente es de lo peor. Así piensan, ¿verdad? Mal agradecidos. Pero con nosotros, ¿qué sucede? Dios nos ha dado una salvación tan grande, la cual es por gracia. Número 1, una salvación. Nos ha dado una familia preciosa. Nos ha dado la salud. Nos ha dado un trabajo por medio del cual nos suple todas nuestras necesidades diarias, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos. Nos ha dado la capacidad, qué importante esto, la capacidad para realizar un trabajo. Porque a veces uno obtiene las cosas, bueno, es por mi esfuerzo, porque yo trabajo, porque yo obtengo, porque yo gano dinero. Sí, pero ¿quién te da la capacidad para realizar el trabajo? ¿Quién nos da la capacidad para hacer un negocio, para hacer cosas, verdad? Es el mismo Dios que nos da todas las cosas.
el que nos da la capacidad. Nos ha dado una iglesia donde congregarnos. Entonces, qué bendición, qué bendición. Que nosotros no seamos como esos 9 que no regresaron a agradecerle al Señor. Ingratos, ¿verdad? No regresaron a agradecerle. Dios quiere que le demos la honra y la gloria solamente a Él, no más porque Él es Dios, digno de toda honra y de toda gloria y de toda adoración. Con esto terminamos. Si nos ponemos de pie, por favor, para orar y somos despedidos.